Inundados es un proyecto museográfico realizado en colaboración con el Museo de Arte e Historia de Guanajuato. La figura central, obviamente, es la catástrofe sufrida hace 135 años, los efectos devastadores de esta inundación que ocurrió en la ciudad de León. Las imágenes, obviamente, fueron capturadas por la lente de Romualdo García. Son imágenes estremecedoras. El suceso no fue menor. Estamos hablando de una enorme cantidad de casas desaparecidas, destruidas, cadáveres prácticamente por muchos lados de la ciudad. Fue un evento que marcó la historia, de alguna manera, de la ciudad. La exposición tiene que ver con una conmemoración sobre todas estas vidas que se perdieron, sobre todas estas historias que se fracturaron y especialmente todos estos patrimonios que se perdieron. Fue un suceso pues, básicamente traumático para la ciudad, para sus habitantes. Después del mismo, un proceso sumamente duro de reconfiguración, de reconstrucción, que obviamente tomó no días, ni semanas, ni meses, sino fueron años. El propio proceso de reconstrucción implicó ayuda. En esos momentos había es un concepto bien entendido, que es el socorro y o la caridad. Básicamente hubo auxilio de prácticamente todos los estados de la República. El suceso, meteorológicamente hablando, fue devastador y comprendió no únicamente el estado de Guanajuato, sino diferentes estados de la República. Veracruz, San Luis, el propio Guanajuato, una parte de Querétaro. Y dentro de todo este fenómeno, una de las ciudades, de las villas más afectadas, más devastadas, fue justamente la ciudad de León. Regresando a la cuestión del apoyo, de la donación, de la calidad del socorro por parte de muchos organismos públicos y privados de la República, pues es evidente que también eso facilitó, ayudó, aunado al espíritu de reconstrucción de los leoneses, pues obviamente la reconfiguración de la ciudad. Hubo muchísimos esfuerzos ciudadanos, prácticamente una organización civil bien estructurada, se formaron cuadrillas que se organizaban a partir de los gremios de diferentes oficios. Hubo obviamente también apoyos a nivel federal, a nivel estatal, con cuerpos de gendarmes, zapadores, que hacían labores básicamente de masa muscular muy fuertes, que implicaban retener diques, reconfigurar ciertos elementos más fuertes que implicaban eso, ¿no? Implicaban muchas manos, implicaban muchos músculos, mucha determinación y mucho trabajo. Los trabajos fueron extenuantes, estamos hablando, como les comentaba hace un momento, de semanas, meses, pero a final de cuentas, afortunadamente, la ciudad pudo levantarse. La exposición básicamente, por un lado, conmemora el evento, por otro lado, también pone de manifiesto la presencia, el registro acucioso de la lente y la mirada de Romualdo García, cuya presencia en León ha sido poco registrada, pero a final de cuentas esto da pie para que podamos seguir investigando, que podamos seguir profundizando en la labor del propio Romualdo. Y bueno, básicamente el cuerpo de documentos que ustedes encontrarán aquí tiene que ver con ello. Aunado a las fotografías se encuentran un par de periódicos de época donde podemos ver testimonios sobre lo que ocurrió, lo que estaba pasando en el momento, cómo es que llegaban las ayudas, cómo es que se gestionaban los apoyos. Hay algunas ilustraciones también de José Guadalupe Posada, que en su momento vivía en la ciudad y él sufrió en carne propia la devastación. Su taller quedó prácticamente terminado. Su taller se encontraba cerca del Teatro Doblado, en la calle Honda, y bueno, eso fue uno de los factores que hizo que José Guadalupe Posada tuviera que moverse a la Ciudad de México, con quien ya tenía trabajos a distancia, con Irineo Paz, era el editor de una publicación, un periódico muy influyente de la época que se llamaba La Patria Ilustrada. En la exposición podrán encontrar también ustedes una reproducción, facsímil en gran formato, de la crónica
escrita en puño y letra de Irineo Paz, en donde obviamente él refiere a los inundados de León. Es una prosa pues muy decimonónica, muy del siglo XIX, muy empática, muy humana, en donde don Irineo pues, prácticamente discurre sobre su pesar, sobre la dimensión de la tragedia e invita en este caso a la población de la Ciudad de México a que se sume a los esfuerzos de apoyo y donación, en este caso de víveres, alimentos y demás apoyos para los inundados en León. Y está acompañado también de 3 grabados que básicamente ilustran estos 3 tiempos o 3 momentos de la inundación. La autoría de estos grabados se desconoce, pero es muy posible que sea del propio Alejandro Casarín, que fue el dibujante titular, en este caso de La Patria Ilustrada, y bueno, son grabados que de manera muy también dramática ponen en 3 tiempos estos sucesos. Ahora sí que el periodo en el que se estaba gestando la inundación, que fue más o menos unos 6 días, hay básicamente un encuadre en donde se ve pues, prácticamente una llovizna, una tromba, después un encuadre, una imagen en donde pues, ya está prácticamente este río, este caudal muy fuerte de agua que prácticamente irrumpía en las calles y que se llevaba a su paso lo que encontrara, fueran animales, muebles, seres humanos, etc. Y un tercer grabado en el que podemos encontrar el día después o los días después, donde empiezan pues, prácticamente las labores se ve la ciudad devastada, fincas completamente derruidas y los cuerpos de las milicias acompañados con los zapadores y algunos habitantes haciendo las labores de reconocimiento del suceso. Dentro del cuerpo de obra que el espectador puede revisar, las piezas de la autoría de Romualdo, pues podemos ver estas escenas devastadoras. Básicamente son encuadres muy difíciles de digerir, dada la dimensión, la magnitud del suceso y de lo que el suceso, lo que la imagen le entrega, en este caso al espectador. Hemos visto, es decir, el tema de la inundación del 88 ha sido un tema muy dialogado, un tema sobre el que se ha hablado mucho y sobre el que obviamente se va a seguir hablando. Ha habido una cantidad importante de imágenes que en este caso mucha gente ha revisado en publicaciones, en libros, pero a veces es difícil dimensionar o el poder revisar en un formato tal vez más grande en el cual el espectador pueda confrontarse en este caso con la fotografía, con la pieza, y que incluso la misma pieza o la composición lo invite a formar parte, o si no formar parte en este caso del encuadre o de la composición, al menos a tratar de dimensionar lo que ocurría en ese momento. Son escenas áridas, son escenas inhóspitas, es básicamente una zona de guerra, en donde pues también podemos ver deambular a una serie de gente alrededor, en este caso de las fincas. No sé, podríamos especular mucho, probablemente alrededor de lo que había sido su casa, sus escenas, sus calles de alguna manera cotidianas. Lo importante es tratar de entrar en el encuadre, tratar de empatizar, por supuesto revisar la pieza desde la dimensión histórica, pero también desde la dimensión humana. La exposición se llama Los Inundados porque justo refiere a la gente, a los cuerpos que fueron fragmentados, que sufrieron afectaciones, cuerpos cuya vida fue cegada por esta tragedia, y eso es lo que podemos ver también. No solo se cayeron fincas, se destruyeron aspiraciones, se truncaron muchos sueños, se rompieron familias, y eso de alguna manera queda también materializado en el cuerpo de obra que nos entrega Romualdo García, quien, a decirlo como es, las implicaciones también de acudir al territorio a hacer este registro, pues fueron importantes, ¿no? Él generalmente se movía en un ámbito
cerrado e íntimo de fotografía de gabinete y de retrato, y el mismo hecho de acudir a escena prácticamente reporté como un reportero de guerra, donde tenía que, por supuesto, moverse en terrenos tal vez complejos. Por ahí hay algunas tomas en donde acudir seguramente a un segundo piso, a una azotea, el caminar, el revisar la desolación. Debió haber sido no fácil para el artista, para el fotógrafo, que afortunadamente nos entrega a más de 135 años de esta gran catástrofe, evidencia de lo que ocurrió en esta ciudad. La permanencia de la exposición es hasta el próximo 24 de septiembre. Los invitamos a que nos acompañen a visitarla, a recorrerla, a reflexionarla y sobre todo a poder establecer el diálogo con estas piezas. Cada generación tiene una voluntad por recordar cosas. La idea es que esta generación, ¿no?, a pesar de que ya pasaron 135 años, pueda vincularse, conectarse con el pasado, dimensionar, honrar, conmemorar todos estos esfuerzos, todo este sufrimiento, todo este dolor, y hacer un justo reconocimiento a la voluntad, al esfuerzo que tuvieron los leoneses de volverse a levantar. Agradecer también el apoyo que hubo en todas estas instancias en prácticamente todo el territorio nacional, y justo eso, el poder conocer más del acervo patrimonial que tiene la ciudad, robustecer el hilo de la memoria. Esta generación puede seguir investigando, puede seguir descubriendo cosas interesantes del pasado de la ciudad y ponerlo en valor en el presente. Los horarios del museo es de martes a domingo, de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Vamos a tener también una serie de actividades que refuerzan el diálogo, abren la conversación sobre este tema. Y bueno, nuevamente agradecer también al Museo de Arte e Historia de Guanajuato por la gentileza y esta colaboración que se hizo con esta institución. Los esperamos. En redes sociales nos pueden encontrar como @museo1000, Facebook, Instagram, y @culturaleón, también Facebook e Instagram. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.